¿qué es lo que nos interesa saber? ¿Dónde está ubicado el estómago? ¿Ya? En clase dijimos que estaba por detrás del diafragma. Aquí lo tenemos el diafragma, ¿no sé? Y dijimos que básicamente había, en relación al diafragma, 3 grandes órganos. ¿Se acuerdan cuáles? ¿Cuáles son los que están ya? El estómago, el hígado y uno que no es el digestivo, el vaso. Lo que me interesa que tengan claro es que si miramos por el lado derecho, lo que más vamos a encontrar es hígado, que lo vamos a ver en el otro práctico. Después, más proyectado por el lado izquierdo, vamos a encontrar el estómago y bien en el lado izquierdo el vaso. ¿Ya? En ustedes, arriba los brazos. No, si no le va a hacer nada. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí para no encontrarnos con sorpresa. Lado derecho, hígado. Lo tiene este joven. Acuérdense que el diafragma nuestro se fija aquí en el cifoides. Deja caer la mano, tengo poca protección. Entonces, hígado en el lado derecho. En cambio, más desplazado hacia el lado izquierdo, van a encontrar la presencia del estómago. Y bien en el lado izquierdo está el vaso. Eso en prácticamente todos los animales que nosotros tratamos. Y en los humanos también. Así que nos quede claro. Y aquí lo notan. Miramos por el lado izquierdo y lo que más vemos es el vaso. ¿Saben para qué sirve el vaso? ¿Para tomar? No, este es con B larga y con Z. Exacto. Una de las funciones que tiene el vaso es recoger o guardar sangre en los días que hace mucho frío. Si se hubieran levantado a las 5:30 de la mañana, hacía un frío horrible, ¿no es cierto? Y uno sale al exterior y se pone palidito. ¿Por qué? Porque se retira la sangre periférica y se guarda. ¿Y dónde se guarda? Se envía mucha de esa al vaso. En cambio, cuando hace calor, el vaso se contrae y envía la sangre hacia la circulación periférica para que se disipe el calor. Pero ese no es el práctico de hoy día, así que borrón y cuenta nueva. Porque lo que nos interesa tener en claro es que el hígado también se pasa un poco para el lado izquierdo, pero mayoritariamente vamos a tener la presencia del estómago. Vimos que el estómago estaba como atravesado en la cavidad abdominal, ¿ya? Sabiendo que por el lado izquierdo va a llegar el esófago. ¿Se acuerdan del esófago? Que lo conocimos aquí. Aquí tenemos la tráquea, que ya la estudiamos, y el esófago que venía en posición dorsal con respecto a la tráquea. Pero después vemos que se desplaza hacia el lado izquierdo. A esta altura tenemos el primer par de costillas, ¿ya? O sea, la entrada del tórax. Si no se ubican, ahí vienen el perro o el chancho, allá, da lo mismo, pero en todas las especies se nos desplaza el esófago un poco hacia la izquierda, se mantiene en esa posición sobre la tráquea hasta que la tráquea se bifurca y se acaba. ¿Se acuerdan que se bifurcaban los dos bronquios? Desaparece y ahí recién entonces el esófago toma su posición dorsal o en el plano medio. Ese es el recorrido que hace por la cavidad torácica. ¿Por dónde les contó la doctora? ¿Cuál es el doctor? ¿Por dónde pasa el esófago en la cavidad torácica? ¿Por qué espacio? El espacio que está en medio. Y si está en medio se llamará espacio mediastínico. ¿Se acuerdan que la doctora en clase les dijo que el pasillo allá en el auditorio era por donde estaba al medio y
pasaba. Entra la tráquea, entra el esófago, incluso la aorta, la vena cava, todo eso van por el mediastino. ¿Y qué es lo que era el mediastino? Eso lo pasó la doctora Javiera. Es un reflejamiento de las pleuras, ¿no es cierto? Que separan cavidad pleural derecha y cavidad pleural izquierda, y por el medio entonces van a pasar estos órganos. Eso ténganlo claro, porque después cuando en fisiología tengan que ver todo el proceso respiratorio, tienen que tener claro que están totalmente separados pulmón derecho y pulmón izquierdo, precisamente por este reflejamiento de las pleuras. Nunca están en contacto. ¿Y por qué tanta bulla? Porque cuando tenemos que hacer alguna intervención a nivel de tórax, vamos a abrir la cavidad torácica. Vamos a llegar a la cavidad pleural. Muchas veces tenemos que operar esto porque hay problemas con el esófago. ¿Ya? Así que eso quiero que lo tengan claro. Ahora, una vez que se bifurcó la tráquea, el esófago sigue su camino, alcanza al diafragma y va a pasar por un espacio que tenía en la parte central del diafragma, que era el hiato esofágico. ¿Se acuerdan del hiato esofágico? ¿Había otro hiato? ¿Aórtico? No. Hiato aórtico. ¿Cuál otro hiato hay? Véanlo. Esta es la arteria aorta y atraviesa el diafragma también por esta formación que es el hiato aórtico. Y un poco más abajo está el hiato esofágico, que permite la pasada desde la cavidad torácica a la cavidad abdominal. O sea, aquí tenemos la parte torácica, ahí está más o menos el hiato esofágico, y yo les conté, déjenme sacar el instrumento, yo les conté que había una muy pequeña porción del esófago que también es abdominal. O sea, dentro de la cavidad abdominal se proyecta después que pasó el diafragma, y de ahí tenemos un endurecimiento que por dentro, ahí lo pueden ver, sin que lo rompan. Eso es el cardias. Ahí donde voy a meter el asunto. El cardias es como una válvula que regula el paso de alimento desde el esófago hacia el estómago, y que teóricamente debe impedir que se devuelva el contenido desde el estómago al esófago. Pero si nos hemos portado mal, a veces se devuelve, ¿cierto? La gente que sufre de gastritis, o los niños chicos y los no tan chicos también, cuando tienen reflujo, sepan, sobre todo las mamás, los papás también, porque ustedes van a pagar la cuenta, cuando los chicos toman mucha leche, los bebés, este cardias en el humano no madura muy rápido. De ahí se demora en madurar, y por eso que todos los chicos se pegan la panzada de leche, y de ahí vienen los problemas de reflujo, que son peligrosos porque la leche que aquí ya se empezó a acidificar se devuelve, llega a la faringe y se puede ir por la vía respiratoria. Ese es el gran riesgo que tiene el reflujo en los bebés. En los grandes no es tanto. Pero quiero que eso lo tengan claro. Y de ahí entonces ya llegamos a la situación del estómago, que por los giros que explicó la doctora Javiera en clase, primero se giraba en 90 grados y después se atravesaba. Y por eso que lo vamos a encontrar aquí el estómago desarrollado, ya girado. Ahí tendría el para el otro lado. Ahí queda en posición definitiva. De tal manera que esta primera porción, que ven ustedes que es más desarrollada, más gordita, por así decirlo, más globosa, esto es lo que recibe el alimento, es la porción fúndica del estómago, el fundus del estómago, que lo vemos ahí, y de ahí pasa a esta porción que es el cuerpo del estómago. Y finalmente llega a la porción próxima al píloro,
que es la porción pilórica o antropilórico. ¿Ya? Si lo miramos por dentro, llama la atención que toda la mucosa del estómago es glandular. A diferencia de lo que les va a contar la doctora ya, que solo el abomazo es glandular. En cambio acá toda la mucosa está secretando distintos tipos de secreciones, pero toda la mucosa es activa secretando. Después vamos a ver que en el caballo la historia es un poco distinta. Pero quiero que lo tengamos bien claro. Ahora, para que tengamos clara la estructura del estómago, ¿qué capas presenta el estómago? Ahí las tienen a la vista, y ustedes me cuentan qué les pasaron en histología sobre la estructura del estómago. ¿Quién lo reviste por fuera? Como a todos los órganos cavitarios. Cavitarios son los que tienen una cavidad adentro. ¿Qué es lo que los reviste por fuera? Mírenla, es una membrana. ¿De qué tipo? Es una membrana serosa. ¿Y qué características tenían las membranas serosas o las serosas en general? ¿Qué es lo que hacen? Ya lo dijimos. Cubren los órganos. ¿Y para qué? Para aplicar la otra característica que tienen las serosas, que es secretar cierta cantidad de líquido. De tal manera que esto, si lo abrimos en un perro, lo vamos a encontrar que está húmedo. ¿Para qué? Para que se pueda deslizar en relación a los órganos vecinos. Porque este está vacío, pero un perro de talla media, pensemos en un pastor alemán, se pega una panzada y a veces el estómago alcanza volúmenes casi como este, o muy desarrollado. Entonces, para permitir ese movimiento adentro, la serosa mantiene húmeda la superficie y permite que los órganos no se peguen unos con otros, sino que se deslicen. Lo mismo vamos a ver con el intestino en el próximo práctico. Ya. Así que tengan claro que el revestimiento externo es de tipo seroso. Y eso en prácticamente todos los órganos, vamos a hablar de riñones, vamos a hablar después de, ¿cómo se llama?, de genital. En el genital eso es mucho más importante, porque ahí sí que hay movimiento. Así que una capa serosa. Y después hacia el interior, ¿qué capa vendrá? Después de la serosa, ¿qué es lo que hace el estómago? Recibe alimento y lo desplaza. Y para poder tener movimiento necesita tener una muy buena capa muscular. Esta que ven ahí. Esa capa muscular que tiene fibras en sentido longitudinal, hagámosla bien fácil, que van desde el cardio hacia el píloro. O sea, desde la llegada del esófago hacia la salida del duodeno. ¿Ya? Y también en el resto del órgano hay fibras longitudinales. Pero también hay fibras circulares, microscópicamente hablando. Fibras circulares que permiten, ¿no es cierto?, comprimir, achicar, mover el contenido que está dentro. Y también nos encontramos con fibras que están dispuestas oblicuamente. O sea, pueden retorcer el estómago y ustedes lo notan. Cerca de la una empieza a rugir el león, ¿no es cierto?, porque está vacío, o cuando recién comen, están todos estos movimientos actuando para desplazar el contenido en el interior. Tenemos entonces, por fuera, la serosa, luego la capa muscular, y después tenemos una capa que casi no se ve, ahí cambia un poquitito de color, es la túnica submucosa o capa submucosa. Generalmente se habla de túnica porque están envolviendo. ¿Por qué tanta bulla con la submucosa?
por lo que les pasaron en histología. Y en la submucosa es donde encontramos los capilares circulatorios, capilares de tipo arterial, capilares venosos, capilares linfáticos. Y además las terminaciones nerviosas, ¿ya? Que dan las órdenes para que funcione el estómago. Y los capilares entregan los nutrientes y retiran lo que ya sea asimilable del estómago. Y finalmente encontramos el revestimiento interior, que es la túnica mucosa, la mucosa del estómago, ¿ya? Que es la que recibe el contenido, ya empieza la digestión, bueno, empezó arriba en los carnívoros sobre todo, comienza ya en la cavidad bucal, pero la actividad intensa se da a nivel del estómago. ¿Dudas, preguntas que tengan respecto del estómago? Lo que me interesa que tengan bien en claro entonces, que por los giros la región fúndica se queda acá, en el lado izquierdo, ¿ya? Se atraviesa y de ahí hacia el lado derecho va a estar saliendo hacia el duodeno. También por dentro, aquí sí que no lo voy a mostrar porque si no Pedro se va a enojar conmigo, encontramos una válvula que regula el paso desde el estómago hacia el intestino, o sea, hacia el duodeno. Y esa válvula es el píloro. ¿Cómo se llama? El cardia está acá, entre el esófago y se llama cardia porque está muy próximo al corazón. El corazón también lo tenemos desplazado hacia la izquierda, los perros también nosotros. Y entonces aquí tenemos el cardio y después saliendo hacia la derecha está hacia la izquierda está el píloro, ¿ya? Que va a permitir que el alimento o va a regular el paso del alimento desde el estómago hacia el duodeno. ¿Se entiende? Que se entienda bien, sí. ¿Esto sería lo más? ¿Ah? O sea, como las vacas tienen en los vasos, el perro sería como, ¿qué parte? En el perro, pensemos que es un carnívoro, ¿ya? Y por lo tanto tiene un estómago que va a funcionar activamente en la digestión. Y por eso que tiene toda esta mucosa glandular. Sobre todo en la región del cuerpo, la mucosa glandular va a secretar ácido clorhídrico. ¿Trabajaron con ácido clorhídrico en química? Sí, ¿cierto? Si uno metía el dedo, quema. No vayan a hacer la gracia de meter el dedo en ácido clorhídrico, desaparecen hasta las huellas dactilares por si acaso. Y si van a ir a votar el domingo y no tienen huellas dactilares, están en problema. Ya, pero eso no tiene nada que ver con eso. Y de ahí se sitúa. Ahora, lo que no quiero que se equivoquen es por la disposición, por la preparación quedó esto apuntando hacia adelante, pero ustedes van, veámoslo al tiro. Vamos a ver que el estómago le entrega el contenido al duodeno que se viene para acá. Porque aquí hace una curvatura y la vamos a explicar en el práctico de mañana. Y de ahí se va para atrás. Esta parte debiera estar orientada hacia acá. El único cambio. Ya. Lo otro que quiero que les quede, pero por última vez, no sé si viene explicado, pero que ustedes lo entiendan bien. Lo que tenemos aquí es la curvatura menor del estómago. La que tenemos acá es la curvatura mayor. Partamos por la mayor porque es más grande y es más fácil. En la curvatura mayor se va a fijar el aumento mayor. Y cuando lo mostrábamos en las diapositivas, ¿no es cierto? Es el que envuelve todas las vísceras hasta acá atrás. De tal manera que, acuérdense, en la curvatura mayor se fija el aumento mayor. ¿Y quién se fija en la curvatura menor? El aumento menor. ¿Y qué es lo que hace el aumento menor? Permite fijar el estómago al hígado a través del ligamento gastrohepático.
Si ustedes se leen los apuntes o lo estudian en el celular o en los libros, van a ver que también hay otro ligamento derivado del aumento menor que viene hacia el duodeno, el gastroduodenal, pero no los quiero marear. Sí tienen que acordarse de esta relación estrecha que hay entre estómago e hígado, ¿no? Para que el estómago no salga disparado para cualquier parte, sino que se mantiene ahí fijo. Por lo tanto, lo que se distiende cuando el animal come mucho es sobre todo lo relacionado con la curvatura mayor. ¿Ya? Ya. Un último detalle que no sé si lo dije en clase o no, la irrigación para el estómago. ¿Se acuerdan quién la da? ¿Quién la provee? ¿Qué arteria irriga esto? Esto que está metido embriológicamente en la cavidad celómica. Y por lo tanto la arteria que lo irriga es la arteria celíaca. ¿Ya? La celíaca da 3 ramas. Una rama que viene para el hígado, que es la arteria hepática. Una rama que viene para, ramas que vienen para el estómago, que es la arteria gástrica, y una rama que viene para el vaso, que es la esplénica. Pero lo que les interesa, sobre todo que tengan claro, es que da una abundante irrigación para el estómago. Y como está desplazado más hacia el lado izquierdo, la más importante es la gástrica izquierda. Si se acuerdan de eso, avanzaron como medio kilómetro. Así que esa es una figura, porque después cuando veamos intestino vamos a ver la irrigación del intestino. Preguntas, dudas que tengan. Había dicho que el estómago al hígado mediante el ligamento gástrico.